Candidatos en primera persona. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y como obviamente ya lo sabés, es una frase bíblica. ¿Qué Sí. te dice? ¿Te hace algún ruido? Muchísimo, es todo. Yo creo que esto es el momento en que uno se para y planta los pies sobre la tierra. Alguien una vez hace mucho tiempo, y por ahí relacionado con esto, me decía que en el momento de mayor euforia, esa persona me lo comentaba, Ajá. en el momento de mayor euforia siempre iba al cementerio y es como que eso le hacía reflexionar lo efímero que es todo, ¿no? Y es como, volver a mirarse con realismo a sí mismo. Como volverse a mirar con realismo, ¿no? Creo que es una frase que uno debe aplicarla siempre, sobre todo en los momentos que cree que tiene todo y que está a la par de Dios, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a perderse. Gustavo, bueno, y la otra, mirá que tiene otro origen claramente, la otra es de Nietzsche. Sí. Cuando se lucha contra monstruos, hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundes largo tiempo tu mirada en el abismo acaba de penetrar en ti. Y bueno, forma parte del nihilismo de Nietzsche, ¿no? Es una frase que resume un poco una mirada muy introspectiva para la persona, Pero digo, a veces no te ha pasado tener, te digo a nivel, por ahí me meto en la frase yo, pero digo, por ahí el temor, yo la encontré, a mí me provocó mucho, te digo desde qué lugar, de que muchas veces uno quiere cambiar determinada situación y cuando se mete en el barro a cambiarla, sí, en el barro entendiendo por la realidad misma, puede al final parecerse mucho a lo que quería cambiar. ¿Te ha pasado? ¿Lo has temido por lo menos? Sí, seguro, pero forma parte justamente de este nihilismo de Nietzsche, ¿no? Esta cuestión que siempre planteaba de ver las cosas por ahí con cierto pesimismo, que es por ahí lo contrario. Lo contrario de lo que vos planteabas. Pero sí, yo creo que en esto es el espejo donde uno debe no perder los espejos donde uno mirarse, ¿no? De dónde viene y de dónde ha estado y de dónde va a estar fundamentalmente. De dónde va a estar, porque a veces la vida te coloca en distintos lugares, ¿no? Pero recurrentemente volvés siempre a tu lugar de origen, a tu formación, a tus usos, a tus costumbres, y lo peor que le puede pasar a alguien es perder su origen, ¿no? Saber exactamente de dónde viene, dónde está y lo que lo rodea. No me tires una definición académica que seguramente la tenés. Decime un poco cómo mirás el poder, qué te dice esto de qué es el poder. El poder es una circunstancia de una función que a mí me tocó tener cargos electivos, como en este caso, como cuando fui concejal, y otros cargos que no fueron electivos, como cuando estuve en el Ministerio de Servicio Social. La responsabilidad es siempre la misma. Es decir, el destinatario en definitiva de la acción que uno ejerce desde un cargo público es el vecino, el ciudadano. Y el poder es eso, es tener la posibilidad de administrar un presupuesto, en este caso de una ciudad o de un área como lo que es salud, para ser aplicado de la mejor forma y satisfacer las necesidades que tiene, sabiendo que obviamente que siempre los presupuestos son exiguos, porque a uno le gustaría hacer un montón de cosas, pero bueno, tiene que adecuarlas y asignar prioridades. Eso es el poder, no es otra cosa que lo diferente. Creo que si eso se distorsiona, empieza a transformarse en una cuestión ya, no digo enfermiza, pero sí por ahí obsesiva, con el hecho de sostenerse y mantenerse a cualquier costo, y ahí es donde uno empieza a perder los objetivos. Creo que claro, cuando en vez de vos tener el poder te termina teniendo a vos. Exactamente. Interesante. Y lo mismo pasa cuando el poder es delegado, es decir, cuando se actúa sin conciencia y por órdenes de terceros, digamos, ¿no? Creo que son las dos cosas
que hay que tener en Gustavo, equilibrio. algo nos adelantaste cuando te presentaste, por ahí retomarlo y entrar un poquitito más, no mucho por la cuestión de tiempo. ¿Cómo fue tu ingreso a la política? O sea, ¿por qué te metiste en esto que es la política? ¿Cómo fueron los comienzos de Gustavo abordando política? Bueno, más o menos fue la lo primera vez dije que te asomaste? en la introducción, ¿no? Uh-huh. Primero es una inquietud, algo que uno lo siente, no digo innato, pero que está en la naturaleza, que debe ser por la formación, puede ser por lo que escuché en mi casa. Si bien mi juventud fue durante una época de dictadura donde no había posibilidad de opinar, ni siquiera de leer, pero sí de entrar a conocer, y ese hecho de saber de qué es lo que había después de lo que estaba, que era en ese momento lo absoluto, que era el gobierno, y que no había otra cosa más que eso, y otra opinión más que esa, y el hecho de ingresar a la facultad y poder charlar con varios compañeros y ver que había otras cosas, que había un proyecto democrático por el cual se abogaba, a mí eso me ayudó muchísimo, porque primero me hizo luchar por un ideal superior, que no era el de un partido político, sino que era el de restaurar la democracia, el pelear para que vuelva la democracia. Y en eso conformábamos varios pensamientos políticos, ¿no? Había chicos radicales, intransigentes, socialistas, justicialistas, demócratas cristianos, y, bueno, y entre todos, de las reuniones obviamente surgía la discusión política, y aprendí a discutir, y aprendí a tener el valor de las ideas, y esto para mí en formación fue algo muy valioso. Y ahí fui dirigente estudiantil, viví esa etapa de transición y participé, bueno, en distintos estamentos estudiantiles, ¿no? En esa época estaba muy a flor de piel, digo, discutir desde ideales, ¿no? Desde Sí. ideales, de principios, visiones ideológicas, ¿por qué Sí. no? Hoy, ¿cómo te parece que vota la gente? ¿Con qué prioridades? O sea, vos tenés un contacto permanente con la gente. ¿Cómo crees que se moviliza el voto hoy? ¿Por ideología, por la persona, por pertenencia partidaria? ¿Por qué? No, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera, que para mí es muy importante, la gente ha recuperado la intención de participar en política, de involucrarse, y no solo en el partido al que pertenezco, que se da muy fuerte, pero sino que se da en todos los demás partidos, y esto lo han reconocido absolutamente todos los líderes de oposición, ¿no? Y esto es muy bueno, porque esto plantea un desafío a generaciones nuevas que vienen imbuidas de este contenido ideológico, ¿no? De discutir por ahí modelos, y si bien no son tan acentuadas las diferencias, por suerte, como eran antes, ¿no? Que se planteaba entre Occidente con un capitalismo bien marcado, y lo que era el bloque soviético con un comunismo bien delimitado. Por suerte hoy está más acotadas las diferencias, pero existen obviamente los matices. También estamos, por suerte, muy lejos de lo que fue la década del 90 con el pensamiento del fin de la historia que proclamó Fukuyama. Pensamiento único. Que exactamente, el pensamiento único, el fin de la historia, donde todo se iba a unificar, que planteó Fukuyama. O sea, en este sentido, por suerte creo que se ha encontrado estos matices que hacen que hoy se pueda discutir, que se pueda votar y que se pueda elegir. Pero el común de la gente, ¿vos te parece que vota en función de visión de ideas? Y esa es la segunda parte que te iba a contar. Esa es la gente que está más compenetrada. Y yo creo que la gente vota la gestión, vota las personas, vota la gestión, vota la confianza, y vota fundamentalmente el valor de la palabra que uno puede empeñar en decir lo que va a hacer y que efectivamente eso se haga. Creo que ese es el patrimonio y el capital más fuerte que puede tener hoy un político. El hecho de que la gente lo visualice como una persona que gestiona y que cumple. Y esto trasciende y atraviesa, como te decía hoy, a los distintos partidos políticos. Y por ahí la gente puede votar, como ha pasado en algunos lugares, y pongo el caso concreto de Córdoba, donde eligió de una determinada manera para presidente, de otra manera para gobernador y de otra manera para intendente. Tal cual. Entonces esto marca justamente que la gente tiene un voto crítico, que lo evalúa y que lo sopesa
de acuerdo a, a lo que le parezca bien en gestión y en la persona que vaya a dar adelante esa gestión. Y en buena hora que esto ocurra, porque se termina un poco, de algún modo, con el caudillismo y con el voto cautivo, de que la gente elabora su propio voto. Candidatos en primera persona.